Pueden tomar asiento. Dios los bendiga mucho. Una vez más, gracias a todos como cada domingo por estar, por venir, por congregarse. Así que bienvenidos a todos. Hace un poco de calor, pero estamos para que hemos adorado al Señor y vamos a compartir. ¿Cuántos están expectantes del mensaje de hoy? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Quiero que estén atentos, como cada domingo lo hacen. Hoy voy a referirme a un tema o a dos temas. Hoy va a haber un título, pero también el título del mensaje, pero también va a haber un subtítulo. ¿Sí? Vamos a hablar de dos cosas. Y compartir algunos versículos como lo hacemos siempre, cada domingo, de que el Señor nos lleva para un lado o para otro, pero todo tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. El título del mensaje de hoy es Cuando Dios interviene. Amén. Y después voy a dar ese título una vez que entre en el mensaje. Pero el título de hoy es Cuando Dios interviene. Esta semana quiero compartirles algo. Esta semana fue una semana de mucho silencio. Yo lo compartía el jueves con un hermano y le digo, fue una semana de mucho silencio de parte de Dios. ¿Cuántos creen que a veces Dios está en silencio? ¿Cuántos creen que Dios a veces mantiene ese silencio y nos desespera? Estén atentos al mensaje de hoy. El jueves compartía con el hermano, pero el lunes de esta semana, una de las semanas que está acá, que nos mandó un audio muy hermoso, muy lindo, y hablábamos sobre el silencio de Dios. Entonces mi respuesta en el otro audio les digo, tranquila, porque ese silencio es bueno. Y me entendió. Gracias, pastor, dicen por decirme que el silencio es bueno. Digo, si esperaba yo te iba a decir otra cosa, no, el silencio es bueno cuando viene de parte de Dios. Ahora se preguntarán, cuando Dios interviene, ¿por qué estoy hablando del silencio? Porque vamos a ir al mensaje. Y esta semana hubo mucho silencio de parte de Dios, mucho silencio en la familia, mucho silencio. Pero, vieron que el domingo pasado hablamos y compartí sobre el quebrantamiento. Cuando uno se quebranta, ¿qué es el quebranto? A ver si alguien recuerda lo que dije el domingo pasado. ¿Qué es el quebranto? Nadie tuvo. Romper algo, una cosa dura, y se quebranta, y eso se rompe y deja ya de ser rígido. Y eso es romper estructura, romper cosas, romper el orgullo, romper todo eso. Entonces viene el quebrantamiento. El quebrantamiento que Dios quiere quebrantarnos delante de Él. ¿Sí? Y esta semana vuelvo otra vez, hubo mucho silencio. Y claro que a veces viene la tristeza, o a veces viene el desánimo, a veces vienen ciertas cosas. No es que estoy hablando, estoy diciendo que a veces pasan esas cosas. Pero el silencio es bueno. Miren bíblicamente lo que me dice el Señor. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue crucificado? Hubo todo un acontecimiento. ¿Vamos bien? Un gran acontecimiento y único, porque no se vuelve a repetir en la historia de la humanidad y en la historia de los acontecimientos bíblicos. ¿Vamos bien? No se vuelve a repetir. Un acontecimiento como el de Jesús. El primer día Jesús es crucificado. ¿No? Expira. Pero el Señor dijo, después de los 3 días yo voy a resucitar. ¿Vamos bien? Por eso digo, el silencio, estén atentos al mensaje. El silencio es bueno. Por más que a veces venga el desánimo, el silencio es bueno, porque Dios está orando, Dios está trabajando. Y si Dios no responde, es porque el trabajo que está haciendo, como compartía con la hermana, digo, tranquila, porque el trabajo que Dios está haciendo en tu vida, Dios te va a poner lo más alto. Porque entendiste lo que hablamos, entendiste lo que te compartí, abriste tu corazón, y eso es bueno. Entonces,
Jesús muere, resucita. Jesús dice que al tercer día iba a resucitar. Primer día, todo un acontecimiento. ¿Vamos bien? Segundo día, ¿qué pasó? Silencio. Silencio en el cielo, silencio de parte de Dios, del Padre hacia su Hijo. Nosotros somos hijos. Y cuando viene el silencio es porque Dios sabe por qué lo está haciendo. No se preocupen, gócense en silencio. Vayan preparándose en el silencio. No duerman más. Despiértense en el silencio. Porque lo que Dios está haciendo en el silencio quiere que nos despertemos. Porque si no me despierto, Dios no va a intervenir. ¿Vamos bien? Dios no va a intervenir en los que duermen. Dios interviene en aquellos que tienen actitudes. Dios va a intervenir en aquellos que se mueven, que van a hacer algo. ¿Se entiende? Dios, cuando Jesús estaba en el sepulcro, sepultado, Dios hizo silencio. En la humanidad había silencio. Los discípulos estaban en silencio. Todos estaban en silencio. Pero el tercer día, Dios intervino. ¿Vamos bien? Dios intervino. Dios intervino sobre la humanidad. Dios intervino sobre su Hijo. Dios intervino ante la circunstancia, ante un acontecimiento único. Ante que para muchos era una circunstancia mala, negativa. Dios intervino. ¿Vamos bien? Resurrección, muerte, silencio. Es un acontecimiento único. Dios interviene. Ahora, estamos hablando del silencio, pero estamos hablando de la intervención de Dios. Cuando Dios interviene. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo del 4 al 17. Y vamos a leer unos 2 o 3 versículos más en otras epístolas. Hechos 12, del 4 al 7. Hechos, capítulo 12, del 4 al 17. ¿Se va entendiendo, no? El silencio de Dios. ¿Se entiende? Dios interviene cuando, bueno, ese silencio, mis queridos amados, vuelvo a reiterar, no se preocupen. Vuelvo a decir, esta semana hubo mucho silencio. Y gloria a Dios por el silencio. Gloria a Dios por el silencio. Dios va a hacer algo sobrenatural, extraordinario. Bien. Hechos 12, capítulo 4 al 17, la palabra nos dice así. Y habiendo tomado preso, vamos a arrancar del 3, ¿qué les parece? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Cuánto había? 4 soldados, 4 grupos por 4 soldados. ¿Cuántos soldados había cuidándolo? 16. 16 personas para cuidar a uno. Porque acá es el escape milagroso de Pedro de la cárcel. ¿Vamos bien? 16 soldados entrenados, capacitados, todos bien formados en todas las áreas para cuidar a una persona. ¿Bien? Y no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque Dios interviene. ¿Quién puede torcer la mano de Dios? ¿Quién puede hacer que alguien pueda torcer la mano de Dios? Nadie. Se pueden levantar en contra nuestra, pueden no quererte, pueden hacer muchas cosas. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo. Pero lo de Dios, cuando está establecido, no hay nadie que pueda torcer la mano de Dios.
Y ahí viene el silencio. Pero fíjense lo que pasa. 16 personas cuidando a uno. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué dice? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. De aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le dieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hacer saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La oración fervorosa de la iglesia, esto lo estoy leyendo yo, influyó significativamente en el éxito de los acontecimientos. La oración fervorosa de una iglesia influyó arduamente o significativamente, no sé cómo quieran decirlo, en este acontecimiento. ¿Qué le pasaba a Pedro? 16 personas cuidándolo. 2 estaban con él adentro, atado con cadenas, imposibilitado humanamente de que una persona, cualquiera de entre nosotros, podamos ser desenvueltos. ¿Qué les parece? ¿Qué fue lo que pasó? Dios intervino. Dios intervino a través de un ángel. Dios intervino porque una iglesia estaba clamando y orando en el mismo sentido, en una misma dirección. Lo mismo que compartí el domingo pasado. ¿Vamos bien? Dios intervino. Dios intervino. Dios intervino porque escuchó el clamor de una iglesia que estaba orando por un hombre que estaba ahí adentro, que pertenecía al reino de Dios. ¿Se va entendiendo? Cuando Dios interviene. ¿Cuál es el subtítulo que les quise poner? Vamos a ir más adelante a leer unos 4 versículos. No, lo voy a leer. Perdón. Dios interviene para calmar las tormentas de nuestra vida. Dios interviene para calmar las tormentas de nuestra vida. Entonces, como dije hoy, si hay silencio, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos, orar, clamar, seguir buscando de Dios. Porque Dios está en silencio porque algo está gestando, algo se está haciendo en el cielo en favor nuestro. Cuando ellos estaban orando, cuando ellos estaban clamando a Dios, una iglesia fervorosa, para que Pedro saliera de la cárcel, Dios escuchó, Dios intervino en el clamor, Dios actuó en el medio de la circunstancia, imposible para la mente humana, pero Dios intervino, porque escuchó algo desde abajo que se estaba gestando. Se gestó en el cielo, Dios intervino porque eso se generó como una voz dulce en el oído de Dios. ¿Se entiende? Dios interviene
cuando una iglesia clama, cuando alguien está orando. Pedro salió, un ángel vino y lo sacó. Pero Pedro se dio cuenta de que después era un ángel el que estaba haciendo eso. Pedro se dio cuenta que era un ángel el que estaba haciendo eso. Fíjense lo que sucede. Pedro es sacado de la cárcel. Llega al lugar donde estaban todos orando. ¿Vamos bien? Pedro golpea la puerta y fíjense lo que sucede. Cuando reconoció el joven Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Esto es algo que anoté yo y quiero... Pero cuando la respuesta llegó a la puerta, no le creyeron. Es decir, estamos en silencio. ¿Sí? Estamos orando por algo y sabemos de que Dios va a intervenir, de que Dios va a hacer algo. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué pasa cuando viene lo que realmente estamos pidiendo, lo que realmente estamos orando? Pasa eso. A veces la respuesta viene de parte de Dios, Dios interviene, la respuesta viene y dudamos de que haya sido Dios el que hizo un milagro o el que haya hecho algo. ¿Se van entendiendo? A veces dudamos. Después de que nos pelamos la rodilla, de que clamamos y todo, ¿qué pasa ahora? Somos muy pocos en la iglesia. No tengo vergüenza de decirlo, mamá, que no importa, pero con un corazón grande. ¿Qué pasa? Que estamos todos, yo quiero creer, o creo, de que todos estamos orando para que crezcamos, para que Dios haga algo. Perfecto, estamos todos bien, direccionando al mismo lugar. ¿Qué pasa si el día de mañana Dios interviene, manda de repente y sucede algo grande? Che, ¿será el Dios esto? ¿Dónde metemos a toda esta gente? No importa meter a la gente. ¿Se entiende? Pasó lo mismo con Pedro. Una iglesia estaba clamando, Dios interviene. Dios, cuando se mantiene en silencio, mis queridos amados, porque está interviniendo, Dios está obrando en las vidas. Este hombre estaba imposibilitado de salir, pero Dios intervino. Fíjense, miren, vamos a Hechos capítulo 5, versículo 10, del 18 al 20. Hechos capítulo 5, del 18 al 20. ¿Quién lo tiene para leer? Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel misma. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puesto de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta iglesia. ¿Qué pasó con los apóstoles? Estaban siendo encarcelados por predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Encarcelado por hablar de Jesucristo. ¿Vamos bien? Fíjense cuando Dios interviene. Y ahora van a ver, vamos a seguir leyendo y quiero llegar al punto del libro de Daniel, que es lo que me impacta. Fíjense lo que pasa en dos oportunidades. Dos hombres, hombre de Dios Pedro, hombre de Dios los apóstoles, encarcelados, en una misma situación. ¿Quién aparece? Un ángel, para sacar a lo que le pertenece a Dios de esa cárcel donde ellos estaban. Dios manda ángeles para intervenir en favor nuestro, mis queridos amados, porque pertenecemos a su reino, somos hijos de Dios, somos representantes, llámenlo como ustedes quieren, aquí en la tierra, y Dios va a intervenir, y Dios nos va a sacar. ¿Qué sacarlos? En las dos oportunidades vemos que estaban presos. Dios manda ángeles para que las personas que le pertenecen a Él sean liberadas. ¿Se entiende? A ver, los ángeles son inferiores a nosotros. ¿Sabían eso? Los ángeles son seres que no hay que glorificarlos. ¿Vamos bien? Ahorita el director me miran todo, pero estudiamos qué cosa. Los ángeles son inferiores a nosotros. Los ángeles están preparados, capacitados, hechos por Dios para cuidarnos a nosotros. Quiero que se vaya entendiendo el mensaje. ¿Se va entendiendo? Porque te van a decir, se aparecen ángeles. Bueno, los ángeles son inferiores a nosotros, están a nuestras órdenes para guardarnos, para cuidarnos y para hacer cosas
o acontecimientos maravillosos como lo que estamos leyendo ahora. ¿Se van entendiendo? Cuando nosotros salimos de viaje, que viajamos mucho para Capital, cuando veíamos el interior, nuestra oración, oraba Juan, oraba Mariana, oraba yo, cualquiera, David a veces, Señor, guárdanos en este viaje, guarda nuestras vidas, que tus ángeles, Señor, estén guardando nuestro hogar, nuestra casa, nuestra empresa, pero que tus ángeles también, Señor, estén guardándonos en este viaje que vamos a llevar hasta Buenos Aires y de regreso de vuelta a nuestro hogar. Que sean tus ángeles guardando nuestra vida. ¿A ustedes qué les parece que Dios estaba haciendo ahí? Mandando sus ángeles para guardar. Primero encontramos una iglesia que estaba clamando, mandó Dios un ángel. Vemos a los apóstoles que mandan un ángel. Recuerdo que una vez venimos por la ruta, manejando, yo lo conté un par de veces esto, pero quiero volver a recordarlo, para que vean los ángeles a qué nivel están preparados para salvar nuestras vidas. Hasta qué punto ellos pueden y son obedientes a nosotros y a Dios. ¿Se entiende? Venimos por la ruta, venía una fila de 4 camiones o 5, no recuerdo bien, y veo de frente, yo venía a una instancia mucho anterior a los camiones, veo de frente que viene una camioneta de esas grandotas, de esas RAM americanas, y se tira a pasar. Yo digo que soy Schumacher, soy experto en correr en Fórmula 1, no te sé bien nada, pero manejo de los 9 años. Tengo un conocimiento, pongámosle algo conocimiento de lo que maneja, lo que es la ruta, algo no. Entonces yo venía con mi esposa y con mis 2 hijos. Cuando vengo, mi esposa ve lo mismo que veo yo, pero ninguno dijo nada. Entonces cuando veo, digo, si él no baja la velocidad, por más que yo baje la velocidad, nos estrolamos los dos. ¿Sí? Por más que él venga a 190, yo venga a 180 y llega a 80, la velocidad va a ser siempre la misma. Matemáticamente, en relación va a ser siempre la misma. Por más que venga a 80, es la misma. Porque él aumenta su velocidad para pasar y multiplica mi velocidad. ¿Se entiende? Que claro, va a ser siempre la misma. Lo primero, mi oración fue esta. Y creo que mis hijos y mi esposa estaríamos hablando sobre eso. Señor, encomiendo mi vida a mi familia delante de tu presencia. Si tus ángeles están en este lugar, que hagan lo que tengan que hacer. ¿Saben cuánto duró esa oración? 3 segundos. Yo veía que la camioneta se me veía encima. No tenía banquina para tirar el auto. ¿Vamos bien? No tenía banquina para tirar el auto. No podía tirarme por el otro lado porque venían los camiones de frente y no me daban. Y no podía tampoco hacer que el camionero tomara otra actitud. ¿Saben lo que pasó? Mi única acción que yo tuve después de manejar tantos años fue apretar el embrague, pegar el cambio, tocar el pedal del freno, tocarlo, no frenar, tocar el pedal del freno y que los ángeles hicieron lo que tenían que hacer. ¿Saben lo que sucedió? Los ángeles hicieron lo que tenían que hacer. No estoy contando esto porque mi esposa sabe que no estoy contando para... No, quiero contarlo para que vean cómo Dios va siempre a rescatar y a salvar a sus hijos, a sus amados, a su pueblo, a sus ungidos. Yo no hice absolutamente nada, perdón por el yo, porque no vi. No hice absolutamente nada, no manejé el volante, no manejé la palanca del cambio, no tiré el freno de mano, lo único que hice fue apretar el embrague, pedalear el cambio y al poner el pie en el pedal del freno. Nada más que eso. Sentimos que el auto se movió, hizo algo y vemos que la camioneta pasa a 190, 200 km por hora, pasa, yo venía acá, este es mi auto, ¿no? El camión está ahí donde está el Joan, sentado. Y la camioneta pasa por un hueco entre los dos. Y pasó. Y nosotros seguimos andando. Yo vuelvo a retomar, el embrague, quinta, porque venía a velocidad del auto, va, música, alabanza, y una palabra ninguna. Díganme si los ángeles no estuvieron a favor nuestro. Díganme si los ángeles no van a estar cuando uno ora, cuando una iglesia clama y direccionada a un mismo sentido. Pedro estaba preso, 16 personas cuentándolo. Dios manda un ángel, Dios interviene. Dios va a intervenir en medio de las circunstancias de nuestras vidas.
Cuando hay silencio, no se preocupe, gócense en el silencio, porque en el silencio Dios está trabajando. Esta semana fue una semana de mucho silencio, de parte de mi familia, de parte de Dios, de parte de todo. Nadie me mandó un mensaje, nadie nada. Hubo silencio total en todas las cosas. Obviamente que dentro de mí, de mi corazón, había un llanto que yo quería largar. Porque en ese momento necesitamos, aunque sea una caricia de parte de Dios, o una caricia de alguien. Porque nosotros también lo necesitamos. Nosotros necesitamos también que alguien levante el turbo. Pastor, ¿cómo anda? ¿Qué necesita? ¿Cómo andan sus cosas? ¿Se entiende? Todo lo necesitamos. Porque a veces se piensa que los pastores somos ultra mega. No, somos seres humanos que orinamos de la misma forma que ustedes y vamos a la baña de la misma forma que ustedes. Lo único que tenemos que Dios nos ha establecido en otras actividades. Pero los ángeles también actúan en favor nuestro. Pero pude entender dentro del quebrantamiento de que Dios está trabajando en algo. Dios está interviniendo, va a intervenir en algo. Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestra alabanza. Dios conocía la alabanza del corazón de esa iglesia que estaba clamando, mis queridos amados, ¿se entiende? Dios sabía que había un hombre que le pertenecía a Él y que no podía estar en esa condición. Y a veces lo que el enemigo quiere es meterse, encarcelarte, opacarte, enmudecerte, hacerte que duermas, hacerte que hagas esto y lo otro, para tenerte ahí. ¿Se entiende? Entonces, lo que Dios quiere es intervenir en aquellas personas que hay un corazón con avivamiento, con un corazón que realmente está adorando a Dios. Primer día, gran acontecimiento. Segundo día, hubo un gran silencio de parte de Dios. Y era el Hijo de Dios. Pero Dios intervino a través de su Hijo en el tercer día. Resucitó. Se le aparece a los apóstoles. ¿Se entiende? Habla con ellos. Come con ellos. A eso es lo que voy. A eso es lo que quiero referirme hoy. Vemos acontecimientos únicos, pero esos acontecimientos, mis queridos amados, se pueden repetir en nuestra vida. Una iglesia que tiene que direccionarse, corazones que tienen que ir a un mismo lugar, es al cielo, al reino de Dios. Estás pasando por el silencio, estás pasando por una prueba, tranquilo, no te desesperes, porque la desesperación no te conduce absolutamente a nada. Yo siempre contaba a mis hermanos, a veces tenemos que enmudecer, a veces hay que cerrar la boca antes de hablar o de decir algo. Porque a veces Dios es el que está permitiendo que nosotros estemos también en silencio, que no quiere que hablemos. Yo toda la semana con los ángeles, cuando salimos del mundo, los jueves hablamos siempre un montón. Esta semana no hablamos nada. Fuimos, repartimos la cena, se predicó miseria, hablamos de palabras, cada cual a su casa el jueves, cada cual a su casa. Porque hay que entender, cuando Dios quiere que hable, cuando Dios no quiere hablar, porque Dios está trabajando. Dos mensajes recibí esta semana, dentro del silencio que hubo. Fueron mensajes extraordinarios, mensajes que verdaderamente fueron positivos, fueron muy lindos, muy hermosos. Y eso está bueno, porque hay gente de fe que está guardando. ¿Se entiende? Miren, ¿se van entendiendo? Amén. Miren, vamos a... Se me fue. Acá estamos de vuelta. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 28. Y después Daniel capítulo 6, 22. Daniel 3, 28 y Daniel 6, 22. ¿Quién tiene a quién? Daniel 3, 28 y 6, 22. tengo Daniel 3, 28. Dale. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar
o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. ¿Qué hizo Nabucodonosor acá? Enterró o lo metió en el horno de fuego Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Una intervención de Dios. ¿Sobre quién? Sobre esas tres personas cuando Nabucodonosor dictó el edicto diciendo que todo el pueblo se tenía que arrodillar delante de esa estatua de oro, clamar, adorar a quién? Al rey Nabucodonosor. Una imagen hecha por él. Tenían que adorarlo a él. Estas tres personas dijeron: nosotros no lo vamos a hacer porque creemos en un Dios vivo. Y nosotros vamos a seguir manteniéndonos en fe y creyendo en ese Dios en el cual creemos hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Dios? Cuando el rey va y abre y ve adentro del horno de fuego pensando de que ya estaban consumidos, ¿qué es lo que ve él adentro? No ve tres personas, ve 4 personas caminando adentro. Uno era semejante al Hijo del Altísimo. Era el mismo Jesucristo que vino e intervino sobre esos jóvenes dentro del horno de fuego y los guardó. Salieron de ese lugar, no tenían ni olor a humo, no estaban quemados, no tenían absolutamente nada. Otra vez vemos en el libro de Daniel que Dios interviene ante el medio de la circunstancia. Dios interviene porque ellos se mantuvieron fiel a su Dios. Aun cuando ellos creían que Dios estaba en silencio, Dios intervino y los sacó de ahí adentro. No mandó un ángel, mandó al mismo Jesucristo que estuviera con ellos ahí adentro. ¿Se imaginan ese acontecimiento? ¿Qué me dice Daniel capítulo 6, versículo 22? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué dice? No, léelo otra vez. Mi Dios envió su ángel. ¿Qué envió? Su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos otra vez otro acontecimiento. Un Dios que, ¿cómo era el título? Interviene. Vemos un Dios que manda otra vez ¿a quién? A un ángel. Por eso quise añadir estos versículos que hablan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, habla de un Dios que manda ángeles a guardar la vida de aquellos que todavía seguimos confiando en Dios. En el silencio, mis queridos amados, acostumbremos a orar y a buscar más de Dios que cuando las cosas vienen bien. Porque en ese silencio, Dios está gestando algo muy grande. Y en ese silencio lo que Dios quiere es que nosotros nos vayamos preparando para lo grande. Porque si no me preparo en el silencio para lo grande, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer. Acá vemos a un Daniel que estuvo, lo mandaron al foso de los leones y el ángel tapó la boca de los leones. Porque Dios estaba de vuelta guardando a un ungido de él. Dios estaba guardando a una persona que le pertenece a él, a una persona que él había elegido. ¿Se entiende? Entonces vemos historias, vemos grandes acontecimientos de donde los ángeles van siempre a salvar y a rescatar nuestras vidas. Recuerden, los ángeles son inferiores a nosotros, están a nuestra disposición. Amén. Están para nuestras órdenes. ¿Se entiende? Alguien que me lea Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nosotros. Otra vez, perdón. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nosotros. Dios va a perfeccionar
nuestra vida en toda clase de circunstancias como la que hemos leído hoy. ¿Vamos bien? Hasta la venida o hasta su venida. ¿Entienden? Dios va a perfeccionar nuestra vida a través de estos acontecimientos como los que hemos leído recién. Tenemos que ser perfeccionados. Si no pasamos por estos ciertos acontecimientos, si no pasamos por estas ciertas circunstancias en nuestra vida, no vamos a ser nunca perfeccionados. La perfección va a venir totalmente cuando estemos en el cielo, en el reino de Dios, compartiendo con Él. Pero mientras tanto vamos a tener que pasar por estas cosas como pasó Daniel, como pasó Pablo. ¿Sí? Todas estas circunstancias vamos a tener que vivirlas. Y no vamos a vivir una sola vez el silencio de Dios. Vamos a vivir muchas etapas de nuestras vidas. Tal vez van a ser distintas etapas. Pero ¿saben por qué son de distintas etapas en los silencios de Dios? Porque los acontecimientos, las circunstancias de nuestra vida no son siempre iguales. A medida que vamos creciendo, que vamos perfeccionando y vamos madurando espiritualmente, las circunstancias son cada vez un poquito más fuertes y dolorosas a veces. Pero ya estamos crecidos, estamos maduros en ese tiempo. Y Dios sabe que vamos a poder pasar ese momento. ¿Se entiende? Lo que yo quiero decirles, mis queridos amados, es que empecemos a dejar de que Dios intervenga en nuestra vida. ¿Sí? Empecemos a tomar conciencia de que somos cristianos. Empecemos a tomar conciencia de quién es Dios en nuestras vidas. Empecemos a mirar la perspectiva de Dios, no la perspectiva nuestra. No nos quedemos sentados esperando a ver qué va a suceder. No vendrá ningún maletín a traerte un dinero para que te saque de la miseria. No va a venir un ángel para decirte, mirá, tu hijo ahora, y vos sabés que acá 4 cuadros en la iglesia con 50.000 miembros, esa es tuya. No va a suceder así. Y mientras tanto tenemos que pasar por distintas etapas de nuestras vidas. ¿Sí? Y esas etapas a veces van a ser buenas o a veces van a ser muy dolorosas. Van a ser de mucho silencio, a veces ni siquiera nuestros esposos nos van a hablar, a veces ni siquiera nuestros hijos nos van a hablar. Y se preguntarán, pastor, pero eso pasa, sí pasa. Porque a mí me pasó muy seguido y pasa. Es porque Dios es el que otorga, el que hace eso. ¿Se entiende? Porque es la única manera que nosotros podamos crecer. Y a veces, escuchen esta, a veces veo lo que hay un dicho que dice, Dios te pone como hija siempre a alguien para alejarte, para que vos vayas, que lo querés agarrar decir esta cabeza de termo, no entiende lo que estoy hablando. Ya no sé cómo hablar. O a este, la verdad que no me lo fumo, no me lo banco. Pero a veces, también Dios pone como hija a la persona que tenemos al lado. Puede ser nuestra esposa o nuestro esposo. Amén. Y no me miren como saco otro pozo porque pasa. A veces Dios te va a poner un hermanito, bendición, o te va a poner a otro, o te va a poner a tu esposa o a tu esposo, o también te va a poner un miembro que pertenezca a algo. Pero cuando te pone a tu esposa o a tu esposo, eso me encanta. ¿Saben por qué? Porque pone hermanito bendición, lo piloteado, ¿no? Ora por él y decir, mira, Señor, yo entiendo que me lo quieres poner porque es hija mía. Esto va en Filipenses 1, capítulo 6, lo que estoy hablando. Y Señor, fíjate si lo puede correr, mandáselo a otro, qué sé yo, fíjate cómo puede hacerlo. De cierta manera estamos como negociando con Dios para ver cómo puede arreglar la situación. Pero cuando te pone a tu esposa o a tu esposo, tu oración no puede ser esa. Porque es tu esposa o tu esposo que Dios puso al lado, porque es tu amada, es tu persona, es tu idónea que te puso al lado, a veces para ser tu hija. Y eso está bueno, me parece. Lo digo porque solamente le va a pasar a esto. Y está bueno eso, ¿se entiende? Amados, está bueno porque a veces Dios nos va poniendo personas y no nos acostumbramos y Dios te va a ir acorralando y te va llevando donde Él quiera llevarte y te va a poner ahí y te va a decir, bueno, esto va a ser tu vida. Esto va a ser lo que yo te voy a poner para que vos
te vayas perfeccionando en este caminar, en este arduo caminar. ¿Se entiende, amados? Dios va a intervenir siempre, pero tenemos que estar como, ¿qué es una iglesia? Una iglesia unida, direccionada en el mismo sentido, buscando la misma dirección. Había un hombre de Dios que estaba preso y la iglesia estaba orando sin cesar por Pedro para que saliera. Resulta que cuando Pedro llega al lugar donde él sabía que estaban orando, los cabezas de termo que estaban adentro dudaban de que podía ser Pedro, porque uno dice: che, José, decime Alfredo, ¿no será un ángel? Josécito, es Pedro que está afuera. Mis amados, cuando oramos por algo y estamos queriendo algo y en nuestro corazón está el deseo de algo, y cuando llega, creamos de que Dios lo hizo, de que Dios intervino, y démosle la gloria que Él se merece, al mismo Dios. Démosle la gloria a Dios. Tenemos que estar atentos a esas cosas. No dudemos de cuando viene la bendición, si habrá venido de parte de Dios. No, viene de parte de Dios. Y a veces porque estamos orando por algo y viene algo más, ya dudamos que puede ser. Porque yo estaba orando con una Biblia negra chiquita así, pero Dios me trajo una Biblia grandototota, con una letra así para que no se más los anteojos. Gloria a Dios, Señor, porque los anteojos, la verdad que me quedan, no son muy lindos, son feos. Pero Dios me dio una Biblia con letras grandes para que yo pueda leer más cómodo y no use más los anteojos. Y a veces dudamos, ¿ya habrá venido de Dios o del diablo? ¿Se entiende? Mis amados, Pedro no podía salir de la cárcel. Había 16 personas que estaban custodiándolo, 2 al lado de él y los otros 14 estaban en distintos lugares porque él no podía salir. Vino un ángel, pasaron por una puerta, pasaron por la segunda puerta, llegaron a la tercera puerta, salieron a la calle, nadie se dio cuenta, nadie pudo percibir. Pedro percibió el espíritu de que era un ángel de que había venido a él. ¿Saben por qué? Porque la respuesta de Pedro, ciertamente era un ángel que venía a sacar de aquí. Lo que Dios hizo fue cuando intervino, lo que Dios hizo fue nublar su mente, ¿sí? Nublar su corazón, pero estaba viviendo por el Espíritu. Porque cuando termina semejante acontecimiento, Pedro percibe que era un ángel el que estaba, el que lo había sacado de ese lugar. Eso es vivir por el Espíritu, eso es tener discernimiento, eso es cuando uno está realmente en la atmósfera espiritual. Pudo discernir quién era lo que había sucedido en ese lugar. Pudo saber quién era. 3 puertas pasaron y llegaron al final. Mis amados, va a haber muchas puertas en nuestra vida que se van a cerrar. Y también van a ser pocas las que se van a abrir. Escuchen esto. Esas pocas que se abran es porque Dios está interviniendo. Y porque sabe que a través de esas pocas puertas que tal vez se puedan abrir, no son puertas chiquitas, son portones que Dios está abriendo, porque esta va a ser algo glorioso en nuestras vidas. Así que cuando vengan esas puertas grandes, gócense. ¿Se entiende? Dios va a intervenir. Vamos a encontrar muchas puertas, como encontró Pedro. A Pedro se le abrieron las 3 puertas. ¿Bien? A nosotros algunas se las van a cerrar, pero tranquilo, si esa puerta se cierra, es porque Dios está trabajando la otra más grande. Dios está abriendo una puerta más grande para nuestras vidas. ¿Se entiende? Tranquilos, en el silencio, estén tranquilos. A veces en medio de la bendición vamos a tener silencio de parte de Dios. Y vas a decir, sí, pero si tengo la bendición, ¿no tengo que disfrutarla? Bueno, tenés que disfrutarla. No importa que Dios esté en silencio, Dios te dé la bendición, disfrutarla. Mis amados, espero que se haya entendido lo que se haya puesto en mi corazón y que haya sido bendición el mensaje de hoy. Dios interviene, Dios interviene para calmar, recuerden, las tormentas de nuestra vida. Amén. Dios va a intervenir siempre. Tengamos un corazón direccionado al cielo. Amén. Dios lo bendiga mucho.